que, claro, anteriormente teníamos un poder que era el electoral. Teníamos el poder electoral y en un determinado momento dijimos, oye, ya hemos crecido, ya hemos madurado democráticamente, vamos a descartar y vamos a hacer solamente el sistema electoral y vamos a nombrar a una persona que venga de la Corte Suprema, que se encargue de esto. Muy bien, se integró el sistema electoral, pero ¿qué ha pasado? Que no nos demos cuenta que las instituciones también las hacen las personas. Y tenemos que elegir bien a las personas. En el caso del señor Salas Arenas, es una persona que viene cuestionada, él ha defendido terroristas y está comprobado, no es que sea una versión, una sospecha, es una persona que tiene una inclinación política y que lógicamente ha dejado muchísimas dudas de fraude en las últimas elecciones, ¿no? Creo que en ese caso, cuando se eliminó las famosas actas que se entregaban a las Fuerzas Armadas, una copia más de las actas de las Fuerzas Armadas, y había un control, ¿no? Se eliminó eso y todo se concentró en el sistema nacional y se dio todas las razones para que pueda hacerse un fraude completo. Vemos Venezuela, la señora Corina Machado, ella con mucha sapiencia dijo, si dejamos que Maduro se lleve todas las actas, nos va a decir que ganó abrumadoramente y nadie le va a poder probar. Y ella preparó su gente, todos sus responsables de sus equipos, para que recojan el acta. Y una vez que tuvo a buen recaudo las actas, dijo, acá somos a prueba de balas los luchadores de la libertad de Venezuela. Lo que no han sabido hacer acá los partidos. Lo que no han sabido hacer acá los partidos, ¿no? Y tampoco el Jurado Nacional de Elecciones quiso entregar los padrones. En ningún momento quiso dar a conocer los padrones. Hubieron varios partidos que los pidieron, los ignoraron olímpicamente, y ya pasó el tiempo y se consumó el hecho, ¿no? Y ahí lo tenemos a señor Castillo, ahora tenemos a la señora Boluarte. ¿Qué hay que hacer ahora que es su pregunta para las próximas elecciones? Los partidos tienen que controlar y tienen que recabar su acta y tendrá que tener sus personeros en todas las mesas, como lo ha hecho de manera ejemplar la señora Machado, ¿no? Yo creo que esa es la solución. Porque no es que el sistema electoral pueda hacer fraude porque le da la gana. Hace fraude porque lo dejan. Claro. Pero si no lo dejan, no va a poder hacer fraude. Obviamente. Entonces, hemos visto en el sistema electoral ese sesgo, ¿no?, que usted señalaba, pero ese sesgo también se ve en la justicia. Mire el caso de la Junta Nacional de Justicia. Hay un momento en que hubo prácticamente un enfrentamiento con el Congreso, porque el Congreso, por ley, en la Constitución señala que ellos pueden inhabilitar miembros de la Junta Nacional de Justicia. O sea, no es una invención, ahí dice en el Congreso. Está claro. Sin embargo, el Poder Judicial le otorga a la Junta Nacional de Justicia el poder volver a integrarse en la Junta Nacional de Justicia. Entonces tienen que ir al TC y al final, no sé si usted debe haberse dado cuenta, todo está yendo al TC y el TC está embalsado. O sea, ¿qué está pasando con la justicia en el Perú, sobre todo con la Junta? Primero, el TC no debería ser la última instancia. La última instancia es la Corte Suprema. Sí, claro, el TC tiene aspectos totalmente claros en cuanto a ver la constitucionalidad de las cosas. Punto, más nada. No es una última instancia, ¿no? Primero. Segundo, que las instituciones las constituyen las personas. Puede una institución haber sido bien diseñada, ¿no? Una buena intención. Vamos a hacer una Junta Nacional de Justicia porque la anterior de la magistratura era un fraude, estaba llena de corrupción y favoritismo. Vamos a hacer una nueva institución, pero ¿a quién nombramos? Y los que lo han nombrado, las personas que han nombrado a la Junta, no han dado la talla, porque seguimos teniendo jueces provisionales, muchísimos. Sí. No han nombrado jueces, no han castigado jueces, no han castigado fiscales. La Oficina Nacional de Control de la Magistratura tampoco funciona, porque vemos fiscales que hacen lo que dé la gana, no denuncian o denuncian mal. Y cuando denuncian mal lo hacen por cumplir, sabiendo que el juez de todas maneras va a dejar libres a los delincuentes. Pero ahí paremos un rato de ver la Junta Nacional, vamos al Poder Judicial y el Ministerio Público. Hace tiempo que se ha necesitado una reorganización completa. Hay mucha corrupción en los jueces en sus sentencias. No dudo que hay jueces muy buenos, probos, ejemplares, igual que fiscales. Pero ¿qué cosa nos dice la realidad? La realidad nos dice que hay muchos jueces que dan sentencias totalmente contradictorias, ¿no? y favorables a los reos. Fiscales que
que no hacen su trabajo. Y por otro lado, se le quitó a la policía la labor de hacer todas las investigaciones, se le dio a la fiscalía. Y la fiscalía dice, yo no tengo recursos, no tengo los medios con el nuevo Código Procesal Penal. Entonces, ¿qué ha pasado? Hoy día tenemos una fiscalía que no hace su trabajo, una policía que captura, una policía que entrega y los delincuentes vuelven a salir, ¿no? Y por otro lado, y si llega a los jueces, vemos una corrupción tremenda, sobre todo si hay dinero de por medio. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ver que el Poder Judicial y tanto el Ministerio Público se reorganicen desde adentro. Hay gente proba que está subiendo, que está haciendo carrera. Esa gente, poderla detectar, juntarla, hacer una reforma desde adentro, porque cuando se hace desde afuera, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, se hace con intereses creados a futuro. Y se dice, el partido tal llenó de jueces, llenó de fiscales, y eso es lo que tenemos que evitar. Claro, sí, mire, la corrupción está en todos los niveles, en todas las instituciones. Justamente la vez pasada me estaba comentando alguien que estos ascensos, tanto del Ministerio del Interior como del Ejército, ya venían llenos de corrupción. ¿Por qué? Porque desde el aplausómetro, ¿no? Es donde un poco que variaban, ¿no? Las condiciones y beneficiaban a otras personas que no deberían subir, como, llámese, generales, coroneles, qué sé yo, ¿no? Sí. Entonces, como usted bien dice, tenemos que hacer una lucha contra la corrupción. Yo quería preguntarle, en el caso del PPC, ¿cómo haría esta lucha? ¿Cómo lucharía contra la corrupción? En primer lugar, la lucha contra la corrupción empieza colocando gente probas a las cabezas de todas las instituciones. El ejemplo arrastra. Y yo creo que teniendo buenos funcionarios, buenos ministros, buenos funcionarios en todas las carteras, en todos los niveles del Estado, podemos empezar a hacer la corrección. Porque cuando llega una persona honesta, normalmente los deshonestos que están abajo comienzan a alinearse porque saben que esa persona está a prueba de balas. Y yo creo que el PPC sí tiene los cuadros, siempre los tuvo. Cuando usted me hablaba de que tuvimos Senado anteriormente, me vino a la mente el señor Ramírez del Villar, claro, sí, Mario Polar, ¿no? Osterling, toda esa gente que daba cátedra en el Congreso, gente pues honesta, gente que veía por el progreso del país, leyes que beneficien. Ese es el recuerdo que yo tengo del PPC, de sus diputados, ¿no? Inclusive hasta los últimos diputados que ha tenido el PPC, el señor Bengolea, la señora Marisol Perestello, eran gente que les podemos cuestionar muchas cosas, pero no eran ni corruptas ni mochasueldos y hacían su trabajo en el Congreso. Y el PPC, y una de las cosas por la cual yo me he inclinado a escribir en el PPC, yo siempre fui independiente. Este es el primer partido al cual pertenezco, ¿no? Y me he interesado al PPC porque he leído su diario y tengo en mi mente el trabajo que hizo el señor Luis Bedoya Reyes toda su vida. Un hombre que fue un excelente alcalde, un hombre que fue motivo de consulta de todos los peruanos ante problemas hasta cuando ya cumplió más de 100 años. El señor Bedoya realmente fue un referente, nos perdimos un buen presidente, ¿no? Yo creo que el PPC tiene los cuadros y el PPC yo creo que en estas elecciones es el partido que debe hacer el esfuerzo para hacer ver que los peruanos somos buenos, que tenemos buenos cuadros y que todo lo que es político no es malo. Claro, yo recuerdo que el señor Bedoya, hasta muy entrado en años, muy de edad, terminaba siendo el mediador, ¿no? Así es. Mediador de presidentes, mediador de la iglesia. Y el que decía dónde iba el rumbo, cómo eran las cosas. Tenía un equilibrio ese señor, y ese señor lo perdimos como presidente. ¿Sabes por qué lo perdimos como presidente? Porque él no era el populista que ofrecía todo. Él era una persona sensata que decía qué se podía hacer y qué no se podía hacer. Y en el Perú siempre ha pasado eso. Ojalá que en estas próximas elecciones tengamos un presidente que le diga al pueblo la verdad y que no llegue con engaños, que no llegue a las alcaldías, a las gobernaciones engañando a la gente. Oiga, voy a poner 30.000 patrulleros, voy a poner 20.000 motos, voy a poner tal cosa, sino que ofrezca lo que puede cumplir. Pero a la gente le gusta, ¿no? Y eso es lo malo, pues, eso es lo malo. A eso los peruanos hoy día tenemos tanta información en los medios, en las redes, que podemos hablar de verdades, podemos comprobar qué cosa es posible y qué cosa no lo es. Por eso a veces
dicen, oye, los planes de gobierno no sirven para nada, pueden servir de almohada de repente, ¿no? Pero sí son necesarios. De ahí de esos planes de gobierno los partidos tienen que sacar ideas fuerzas, resumirle a la población para decirle, mira, yo puedo hacer tal o cual cosa. Te voy a dar agua, sí te voy a dar agua. Te voy a dar trabajo, sí te voy a dar trabajo, pero ¿cómo te voy a dar trabajo? Claro, sí. Entonces, eso es lo que yo creo que se impone ahora, ¿no? Claro, y también la población puede exigir, ¿no? Cuando ha leído el plan de gobierno puede decir, pero resumido, tú no me estás dando esto, ¿no? Pero resumido. Lo que me ofreciste. Claro, sí. Resumido. Y ahora el PPC, por ejemplo, ¿cómo piensan? Porque ustedes seguramente van a postular o tendrán en mente postular a la presidencia al Congreso, llevar una bancada, todo lo demás, ¿no? Sí. ¿Ya tienen una figura presidencial todavía? Sí, claro. El candidato natural del PPC es el señor Carlos Neuhaus. ¿No? Pero eso no quiere decir que no hayamos otras personas en el partido que tengamos aspiraciones presidenciales. ¿Usted? Sí, yo tengo aspiraciones presidenciales, pero yo respeto que el candidato natural del PPC es el señor Carlos Neuhaus. Y claro, pero ¿cómo van a hacer? O sea, en las bases van a... Yo creo que el partido PPC es un partido muy bien organizado. Ellos tienen todo dispuesto y eso se tiene que elegir en un congreso del partido, donde participan las bases. ¿Y usted piensa de todas maneras en por ejemplo, un probable gobierno o en la candidatura, ya sea de Neuhaus, ya sea de usted, no sé? En el caso de que sea el candidato Neuhaus, ¿usted lo acompañaría? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y bueno, en cualquier cargo que él... En cualquier cargo que él designe, porque ya soy miembro de un partido y todos los miembros de un partido tienen que colaborar, y con mayor razón si su candidato a presidente asume, él va a necesitar del apoyo de todos para poder hacer un gobierno limpio, transparente, como es lo que pretende hacer el PPC. Y hablando de partidos, ¿cómo ha visto usted? Porque, bueno, cuando vemos partidos, el único que ha destacado, bueno, ha llegado, mejor dicho, hasta el final de las campañas presidenciales ha sido Fuerza Popular. Sí. Bueno, Fuerza Popular hoy día tiene una bancada en el Congreso, es la que decide al final qué presidentes del Congreso van a ir, que no, a pesar de tener APP, pero al final es la que decide Fuerza Popular. Entonces, ¿cómo ha visto usted el rol de Fuerza Popular en estos años? Por ejemplo, también alguien me decía lo mismo, ¿no? Que en el caso de Fuerza Popular, por ejemplo, Keiko Fujimori no tuvo la valentía que tuvo la señora Corina Machado de saber defender la votación, ¿no? Entonces, y bueno, y ahorita mire cómo estamos. Yo no le estoy diciendo que sería un mejor gobierno el de ella si es que hubiera entrado. Sin embargo, hay un cierto rechazo hacia ella, ya sea por el padre o qué sé yo. ¿Cómo piensa usted o cómo cree que ha sido el rol de Fuerza Popular? Bueno, el Fuerza Popular realmente nace gracias digamos, a la simpatía que tenía la población por el señor Alberto Fujimori, porque en sus épocas, cuando fue presidente, se dio la tarea de ir a los pueblos más alejados, ofrecerle, cumplir con las promesas pequeñas, ¿no? Oye, le decía, necesitamos un puente para que vayamos de este pueblo al otro pueblo. Sí, el IBE le hacía el puente. Entonces, toda esa gente está agradecida, ¿no? Pero así como el señor Fujimori hizo tantas cosas a favor de la población, también no nos olvidemos sus cosas malas, ¿no? Sí. Yo siempre he sido de la idea que al señor Fujimori no se le debió juzgar por el tema de la lucha contra la subversión. Se le debió, digamos, de alguna manera investigar y enjuiciar por corrupción, que él ha aceptado, ¿no? Él aceptó en un juicio, él dijo, se dio por... Entonces, yo creo que... pero el presidente Fujimori, si bien es cierto, tuvo 2 años excelentes al inicio, fue porque tuvo un gabinete espectacular. Estaba ahí el señor Alfonso Bustamante y otras personas que realmente le ayudaron a reincorporar el Perú a la economía mundial y a hacer toda la estructuración del Estado. Sí, el primer gobierno fue muy bueno. Así es, y tuvo una fuerza armada que le ayudó a combatir el terrorismo. El señor Fujimori no puede decir que él eliminó el terrorismo lo eliminó las Fuerzas Armadas. Y venía desde atrás, ¿no? De una planificación hecha desde... Lo que pasa es que las Fuerzas Armadas no eran escuchadas en la época de Alan García no las escuchaba. Alan García hacía lo que él creía. Fujimori tuvo la virtud de escuchar a las Fuerzas Armadas y que las Fuerzas Armadas combatan la subversión, ¿no? Y tampoco es cierto que la Policía Nacional eliminó el terrorismo. Eso se le atribuye a la Policía Nacional porque el GEIN
capturó a Abimael Guzmán, pero pocos dicen que la DIRCOTE y el GEIN utilizaban toda la inteligencia que producían las entidades de la Fuerza Armada. Entonces el país se unió para capturar esto. Entonces, y otra cosa importante, nos estamos olvidando que el señor Fujimori se fue a postular a Japón, es senador. Nos olvidamos que reunió por fax, que se escapó. Nos olvidemos, esas cosas el pueblo se ha olvidado, pero sí recuerda que le hizo el puentecito, le hizo la carreterita, ¿no? Y eso se aprovechó la señora Keiko Fujimori para tener y formar Fuerza Popular, porque bajo la inercia del cariño que se le tenía a Fujimori, se crea Fuerza Popular. Y yo creo que la señora Fujimori ya postuló 3 veces, y las 3 veces el pueblo le ha dicho que no, ¿no? Y de seguro que ahora está pretendiendo seguro postular nuevamente. Yo no creo que el señor Alberto Fujimori vaya a postular porque él es un hombre inteligente, se sabe enfermo y sabe que tiene edad avanzada. Entonces yo creo que lo que están haciendo es ganar espacio para que la señora Keiko pueda tener más votos. Ahora, usted me habla de Fuerza Popular. Fuerza Popular realmente no ha sabido, cuando ha tenido poder, no ha sabido utilizarlo. Cuando tuvo la cantidad de congresistas, la última vez más de 70 congresistas, que prácticamente pudo cambiar el país, porque el país se cambia del Congreso, no lo hizo. Y ahora vemos que con los que tiene, si bien es cierto, tiene alguna importancia en el Congreso vital, estamos viendo cómo la está manejando. Se ha aliado con los que le hicieron fraude, ¿no? Se ha aliado con APP y estamos viendo que su conducción es la más adecuada. Entonces yo no creo que un partido se deba manejar de esa manera, ¿no? No sería buena no sé, tener un presidente o una presidenta, porque al final o sea, el Partido Fuerza Popular ha llegado a tener bases, ha llegado a formarse, ¿no? Como un partido, lo que debe ser un partido. Sin embargo, no deja de ser familiar, ¿no? Es un partido dinástico, ¿no? Y si sigue, después se irá Kenji, se irá los hijos. Y esas dinastías, si bien es cierto, en otros países de alguna manera han funcionado, por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Normalmente los padres a los hijos de los presidentes también han ocupado el cargo. Pero en el Perú no debe darse así, los partidos deben demostrar renovación y darle una meritocracia y crear que venga nueva gente, a que surja a los puestos de directrices de los partidos nueva gente, no los mismos todo el tiempo, ¿no? Bajo la misma pretancia, el mismo candidato. Yo recuerdo que la señora Fujimori decía, para las elecciones del 21 no va a haber otro Fujimori candidato. Y sin embargo, la misma candidata. Ahora dijo, pues ya yo me retiro, va a ser mi padre, ahora va a ser nuevamente. Entonces, creo que esas cosas desdibujan la política. Por eso yo le traigo a colación al señor Bedoya. El señor Bedoya siempre fue coherente y consecuente. Y eso es lo que debemos ser, lo que aspiramos a entrar al campo político, ¿no? Claro. Ahora, yo entiendo, y porque he vivido esas épocas, aunque todavía saliendo del colegio, entrando a la universidad, sí he vivido, he llegado a ver ciertas figuras de las que usted me señala, pero ¿por qué se ve tan lejano? O sea, porque desgraciadamente cada congreso que tenemos, nosotros creemos que va a ser mejor y es peor, ¿no? Sí. Entonces, nuevamente vuelve acá, yo pienso, el desgaste de los partidos. O sea, ¿pero por qué se desgastan los partidos? Porque son partidos con dueño. No, partidos como los de ustedes, sí. Bueno, los que dicen tradicionales, entre comillas. Es que el PPC, yo no le llamaría un partido tradicional, yo le diría un partido bien organizado, que en un determinado momento, de repente, no hizo las cosas como debieron. Pactó alianzas que no las tuvo que hacer, y ahí fue el motivo por el cual perdieron la inscripción. Pero lo que yo encuentro, porque estoy visitando las bases del partido del PPC, veo gente que está ebulliendo, hay gente ahí de mucho valor, que gente que quiere retomar sus labores y rectificar esos errores que cometieron de repente los dirigentes de una manera bien intencionada, pero fueron errores. Entonces esa gente la veo que está tratando de surgir. Yo veo en las bases gente que se reúne, gente que está trabajando los planes de gobierno. Ahorita hay más de 100 profesionales haciendo el plan de gobierno de manera profesional, técnica. O sea, veo una responsabilidad tremenda en el partido. Y por eso que desde que me he inscrito estoy muy contento, estoy satisfecho porque veo que realmente ese tipo de partidos deben existir en el Perú. ¿Con quiénes deberían ser las próximas elecciones? O sea, ¿qué esperaría usted?
con qué grupos políticos, por ejemplo, ¿no? Mire, para mejorar el país, sí, elevarlo. Sí, yo creo que la ciudadanía debe empezar a distinguir buenos partidos políticos. Tengo entendido que hay algunos en ciernes que tienen todos esos visos de que van a ser buenos partidos. Y eso es lo que debemos ver. Y lo que tenemos que erradicar son esos partidos con dueño. Esos partidos que realmente hacen lo que le da la gana con el país. Y eso, la mejor manera es con los votos. Y con los votos son los que tienen que decidir que esos partidos se mantienen o los sacamos de la esfera. Y creo que también me gustaría decirle algo sobre las alianzas, ¿no? Las alianzas, sí. Hoy día las alianzas yo las veo que son necesarias, el país necesita. Si tenemos una línea en vertical, vemos que el país se ha dividido en dos posiciones. No tanto ni derecha ni izquierda, sino depende cuál es el rol del Estado. Si el rol del Estado debe ser un rol pequeño, un Estado ágil, ¿no? Dinámico, que vea los aspectos de educación, salud, infraestructura, ¿no? Y vemos una gran inversión privada creadora de empleo, ¿no? Formación de nuevos líderes, inversión en provincias, desarrollar los proyectos que están inactivos, y vemos otro lado que quiere el populismo, ¿no? Entregarle dádivas a la gente, un Estado que generador de empleo, puestos de empleo, un Estado que realmente gastador, y un empleo que nos lleve a una situación de Venezuela o Cuba. Esa es la razón, esa es la línea. Y en este lado de la derecha que le estoy diciendo, que vemos todas las personas que queremos un Estado pequeño, ahí vemos que los líderes de esos partidos que piensan así tienen que tener una capacidad de desprendimiento y de sacrificio por el país. Pero eso lo tuvo en el tiempo, por ejemplo, cuando fue la campaña, esta última campaña, hasta... Obviamente yo sé, pero que no llegaron, ¿no?, a estar los partidos, la APRA, ¿no? Pero todos se desprendieron y se fueron detrás de la señora Fujimori. Hubo un desprendimiento. Yo entiendo que... No, perdón, pero no fue una alianza. No fue una alianza. No fue una alianza. Yo sé que ahora ustedes tienen la mira de hacer una alianza en este nuevo gobierno. De ese sector. Sí, en esa campaña. ¿Por qué? Porque están viendo que puede haber, ¿no?, un candidato que podría emular a Pedro Castillo. Pues tenemos un Antauro que está muy activo en el sur, ¿no? O al menos su gente, no sé. Yo no le tengo miedo al señor Antauro, y el partido PPC tampoco. ¿Y sabe por qué? Porque el señor Antauro no tiene el poder que él cree tener, ¿no? Yo soy del sur, yo visito todo el sur. He hablado con gente en Puno, en Andahuaylas, en todos lados, y me dicen, no, con ese loco no vamos a ningún lado. Pero no sé por qué se está inflando acá en Lima diciendo que él tiene la potestad, y tengo entendido hasta el propio presidente de su partido prácticamente ya está en contraposición con él. Entonces, yo creo que el señor Antauro no debe ser la noticia ni la política que ahorita tenemos que tener todos presentes en la cabeza. Tenemos que pensar cómo juntamos a los mejores peruanos de este lado, desprendiéndonos todos y eligiendo al mejor para que pueda ser la locomotora. Y el resto nos pondremos de furgón de cola, pero seamos conscientes de que sea el mejor. Y luchemos por llevar al Perú a un lugar de privilegio en el mundo. Este es un país que tiene un potencial tremendo. Yo se lo digo, yo conozco el Estado y sé que el Perú puede crecer muy rápido, pero hay que tomar decisiones firmes. Yo estoy convencido de que el Perú nunca tuvo el presidente que merecía, con todo lo completo. Hemos tenido presidentes a medias, presidentes honestos, muy honestos, pero adolecían de tal o cual cosa. Teníamos otro que empezó bien, pero terminó muy mal. No, el Perú siempre ha querido un libertador, desde la época de los incas. Cuando vinieron los españoles pensaban que eran los libertadores. Después vino el chinito, después vino el cholito, después vino el profesor rural. ¿Ahora qué estamos esperando? No hemos tenido hoy día, los peruanos no hemos puesto a pensar, oiga, hagamos las cosas bien y empecemos desde el principio. Hagamos buenos partidos políticos, cambiemos la clase política. No pues pensemos, no hagamos una noticia tan alaraquienta como hacía el presidente argentino con su serrucho, ¿no? O con su sierra, ¿no? Sí. Pero tenemos que luchar contra la corrupción de manera frontal y contra esta clase política que realmente de los partidos políticos con dueños, quiero aclarar. Porque así como hay ellos, hay políticos buenos
que están en la palestra y que hay que salvaguardar. Cuando usted habla de partidos políticos con dueños, se está refiriendo a Alianza para el Progreso, claro. Podemos, Fuerza Popular, sí. Porque, bueno, no identifico otros, ¿no? ¿Y el otro, el de Cerrón? Ah, claro, el de Cerrón, sí, ¿también? Perú Libre, ¿no? Perú sí, Libre. Claro. Entonces, sí, es muy interesante. Ahora, para terminar, quería yo preguntarle a usted, ¿qué espera del Congreso bicameral? No le pregunto de cosas, por ejemplo, no le voy a preguntar a usted, por ejemplo, de repente usted estará esperando que le pregunte si está de acuerdo con que le dé si le dan al expresidente Fujimori el sueldo, no, porque esas cosas al final no importan. No importa. Lo que importa es la mirada hacia adelante, así es. Entonces, le quería preguntar, ¿cómo debería ser el Congreso bicameral? Mire, cuando vemos el Congreso bicameral, los que ya peinamos canas, decimos, oye, mira, ese Senado de lujo que tenía el Perú, ¿no? Con Luis Alberto Sánchez, con Osterling, con todos ellos. Oye, qué bueno era el Senado, qué bueno tener diputados, qué bueno tener una cámara de reflexión, espectacular. Pero la pregunta es, si no hemos reformado y no vemos buenos partidos políticos, ¿vamos a tener mochasueldos en el Senado también? ¿Vamos a tener mochasueldos en esto? ¿Será una solución la bicameralidad? Estoy seguro que es un paso adelante, pero tenemos que elegir bien ahora esta vez. Elegir de partidos políticos bien hechos, bien organizados, con gente proba, con gente bien filtrada. Así vamos a tener diputados y senadores de buena forma. Claro, y será también los partidos los que tendrán la responsabilidad de hacer ese filtro, ¿no? Decantar. No, sí, por supuesto, y esa es la función de los partidos. Los partidos tienen que decantar, tienen que pulir, tienen que filtrar, y los partidos deben ser responsables de los políticos que ponen en la palestra. Y para eso los políticos que van con un partido al Congreso no deberían cambiar. Si ellos quieren cambiarse de posición a otra bancada, no señor, a su casa, y que entre el asesitario de ese mismo partido. Claro, eso es lo que se tiene que hacer. Sí. Porque en realidad, si bien se pueden hacer muchas leyes, porque vemos a veces que hay leyes que son muy duras, ¿no? Que por ejemplo, sancionan el transfugismo, pero en realidad no se dan las leyes como usted está diciendo, ¿no? O sea, lo suficientemente drásticas, draconianas como para decir eso, ¿no? Si te vas a tu casa. No te vas a la otra bancada. Y por otro lado, ¿sabe qué? El Perú ya tiene muchas leyes, tenemos más de 30.000 leyes. Claro. No me acuerdo quién decía, falta una ley que diga que se cumplan las 30.000. Sí. ¿No? Y es verdad. Sí. Lo que tenemos que hacer es disminuir la cantidad de leyes y hacer que las que están vigentes se ejecuten. Hay países en el mundo que no tienen la riqueza que tiene el Perú, pero sí tienen un pragmatismo tremendo para dar sus leyes y sobre todo sentido común. Los peruanos tenemos que recordar que el sentido común es el menos común de los sentidos, pero que nos puede ayudar a ser muy pragmáticos y darle todas las soluciones en todos los campos: inseguridad ciudadana, reactivación económica, lucha contra los flagelos. Todas esas cosas se pueden hacer con pragmatismo, cosas claras, pero siempre con honestidad. Bien. Muchas gracias. Gracias a usted.